Dr. George, Podólogos Profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Bueno, regresamos. Nuestra multilínea 3330-1106-17-400-906. Vámonos con el doctor George, que ya está listo y preparado, nuestro patrocinador de Arriba Corazones. ¿Cómo está, doctor George? Mi Ceci, como siempre, a tus pies. Gracias, doctor. Vámonos al tema. Hoy un tema muy interesante. Sí, mi Ceci, y a la hora que vemos a nuestros niños y ya cuando pasan a no tan niños, ¿quién no ha visto una persona con pie plano? Todo mundo. En familia siempre hay alguien con pie plano. ¿Y se te imagina que una persona con pie plano va a estar normal? No. ¿Que puede tener molestias? Sí, puede tener muchas molestias. Y esas molestias en un momento las vamos dejando porque no sabemos atenderlas y se van a hacer crónicas. Y ese es el gran problema de hoy, el que vamos a analizar qué podemos hacer con ese pie plano, en donde, como lo estamos observando ahí en pantalla, es una luxación recurrente de lo que llamamos tobillo. Ahí estamos viendo en esas imágenes como en un piecito visto desde la porción posterior se ve el maleolo, esos huesecitos que tenemos a los lados, como se van hacia la línea interna, y los dedos, que normalmente no deberían verse tantos, se ve como si tuvieran muchos dedos que van saliendo en la parte anterior. Cuando lo vemos de frente, pues nos estamos dando cuenta que todavía se ve ese pie como masacote. El objetivo de ver el pie plano es poderlo en un momento tratar desde nuestros niñitos. Quiero decirles que hay diferentes estadios para poder tratarlos. Hay un estadio en donde vamos de los 3 a los 7 años, Ceci, y otro después de los 7 años. Qué importante es cuando queremos utilizar plantillas, ortóticos en un niñito, el poder hacer esto. Entonces, si estamos viendo a nuestros bebés que tienen un pie plano, pues hay que acudir con la persona que maneje pie plano, que sea ese profesionista que lo conoce, que nos dé sus opiniones. No se diga si es el joven que en un momento ya empieza a tener molestias y que a veces tiene incapacidad. Estamos viendo cómo deforma sus zapatitos, cómo tiene problemas, pero que en un momento no le estamos dando toda la relevancia, toda la importancia. Nos esperamos hasta que exista un daño mayor o una lesión. Estos efectos distales, como lo estamos viendo aquí, pues viene a ser disfunciones de nuestros tendoncitos, trastornos en un momento de los músculos tibiales, de la articulación. Se viene un síndrome que hemos visto aquí, que es el síndrome del seno del tarso, donde a nivel del tobillo empieza a aparecer un dolor muy específico, el pie plano empieza a doler la fascia plantar, y entonces llega un momento en que, lo que es peor, nos empezamos a acostumbrar a poder manejar ese pie plano. Lo consideramos como si fuera una cosa normal. Y estas modificaciones que estamos viendo ahí con la flechita, donde vemos que esos huesitos se cayeron y que en un momento empiezan a hacer protrusión y que en un momento ya empieza a verse, es que en la parte media de mi pie se me forma un callito, empiezo a tener un tumorcito, empiezan a aparecer con ese apoyo frecuente en un momento tumores de la fascia plantar, en donde se van a hacer algo que se llaman fibromas. Y entonces qué importante es el que nosotros evaluemos y veamos a los niños con pie plano. Qué importante es que en un momento, si no tenemos una campaña en la escuela, pues nosotros como papás podamos ver en un momento esa relación y llevar nosotros ese análisis a ese pie plano y poder en un momento dado ver esas modificaciones. ¿Qué hacemos? Si yo giro en un momento dado las rodillas hacia el centro, vean cómo a la hora que veo el área de medio del pie, ahí donde está esa flechita amarilla, se ve como si los huesecitos se proyectaran hacia la parte de en medio de los pies. Eso nos está diciendo que en un momento dado esas articulaciones están trabajando mal y que en un momento va a aparecer todo ese complejo. ¿Qué más tengo que examinar en los niños? Pues mi talón. Veo que los taloncitos en un momento se empiezan a desviar, y esto es lo que hace que se desvíe toda la bóveda de la planta. Entonces, ¿cuántas veces tengo que observar en mi niño que a la hora de caminar ocurre un desgaste anormal en los taconcitos? Vemos sus zapatos y mira, los está desgastando de lado, y entre más los desgasta, pues más se desvía el pie, y entonces nos estamos dando cuenta a la hora que observamos al niño que pues efectivamente tiene ese pie plano en el cual ocupamos una atención. ¿Por qué la importancia de atenderlo en temprana edad? Porque si lo dejamos así, después las consecuencias no nomás es en el pie, es en las rodillas, es en la columna, es en nuestros músculos. Hay atrofia, podemos tener la presencia de algunas fibrosis, y muchas ocasiones estamos tratando esas alteraciones de las fibrosis o los problemas, pero no nos damos cuenta de esto. Se dice, por ejemplo, que en Estados Unidos tenemos un
muchísimas intervenciones. Cerca de 1 millón de pacientes son intervenidos quirúrgicamente por algunas lesiones de la espalda. ¿Y cuántas veces estas lesiones de la espalda nos lo está dando un problema del pie plano? Entonces, las artropatías, el decir, tengo un problema de mi rodilla, bueno, pues como estamos viendo en esa imagen, la rodilla se fue hacia el centro, la cadera se fue hacia una parte lateral, se desvió la columna, entonces presencia de problemas de rodilla, presencia de problemas de cadera, presencia de problemas de columna, nos lo está dando el pie plano. Y cuando tú corriges un edificio, si se está cayendo un edificio, ¿qué corriges primero? ¿El penthouse, el primer piso o los cimientos? Los cimientos, pues ese es nuestro pie plano. Y por eso en momento, ya que vimos todo esto, se toman radiografías, Ceci. Y en las radiografías podemos mostrar en momento ese daño, cómo las articulaciones empiezan a acuñarse, cómo empiezan a haber desgastes, y no ocupamos conocer mucho para darnos cuenta que es importante actuar. Y que entre más pronto actuemos nosotros, más rápido vamos a poder corregir las iatrogenias. Y ahí tenemos nosotros en estas imágenes arriba como en un momento el hueso se empieza a desplazar y obstruye un espacio que tenemos que se llama túnel del tarso o el seno del tarso. Vemos en una imagen inferior cómo estamos tomando una radiografía a un paciente, cómo se ve a la hora de que en el primer dedo, no había mencionado esto, en el primer dedo también empiezan a haber patologías por eso. Y ya habíamos hablado antes del juanete, bueno, pues ahora más bien es un jalus rígidos, son problemas de esa articulación que se está dañando porque no nos permite en un momento trabajarla. Cuando tenemos a un pacientito con pie plano, le hacemos una prueba en donde ponemos su pie, queremos levantar el dedo gordo y no se puede. Ahuecamos el piecito, le formamos arco y empieza a funcionar. Entonces esto nos demuestra que existe una disfunción del primer rayo o del primer dedo. Y con eso pues los papás están dando cuenta, efectivamente yo noto que mi hijo pisa como mazacote, como si fuera pies de bolillo, y empiezan a aparecer todas esas patologías. Pero todavía aún más, tenemos más elementos. Tomamos en un momento dado una plantoscopías o un estudio podobarométrico y podemos ver cómo en el pie plano se pierde ese arco. Entonces, ante tantas evidencias de algo que no está trabajando, a veces es imposible que todavía existan muchas personas con esa patología del pie plano. Ahí estamos realizando nosotros un estudio podobarométrico de carga y luego vemos cómo en un momento dado, en etapas iniciales, la rehabilitación, el poder hacer esa toma para poderle ofrecer al paciente una plantilla, un ortótico, que en un momento dado de más chiquito van a ser flexibles, de más grande tienen que ser ya rígidas para en un momento sustentar ese arco que se está cayendo. Y luego hay personas que dicen, pero voy a estar con plantillas todo el día y qué plaza cuando utilizo mis tacones y en fin. Y entonces nos damos cuenta que hay tratamientos todavía mucho más modernos donde podemos en un momento corregir. ¿Cuántas veces el niño, pues a la hora que le queremos ofrecer esos zapatitos, pues no los quieren? No los quieren. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacer un buen ortótico para que pueda utilizar su tenis y entonces en un momento no tenga ningún problema de hacerlo. Importante, las terapias, por ejemplo, nosotros tenemos una terapia específica de plasma para poder en un momento dado reconstituir todas las superficies ligamentarias, musculoesqueléticas del pie plano, le hacemos sus plantillitas y gran parte de los pacientes van a corregirse, pero van a corregirse porque acudieron en un momento dado al podólogo, porque acudieron a la persona que sabe conocer el pie plano. Con lo que ahorita han visto, se van a dar cuenta que mucha gente, pues es que me examinó, me paró, me dijo qué pie plano y ni me platicó qué podía hacer, ni me platicó cuáles eran las causas de mis dolores, ni me dio diferentes opciones. Y entonces ahí nos estamos dando cuenta cómo en esta vida actualmente pues ya podemos considerar esto. Y bueno, pues ahí tenemos a los pacientes que ya llevamos en momento a una cirugía de 20 minutos, Ceci. ¿Una cirugía de 20 minutos? Actualmente en 20 minutos hacemos una corrección de un pie plano para toda la vida. ¿Cuándo esto se requiere? Rapidísimo, doctor. ¿Y a cualquier edad? O sea, a ver, yo le quiero preguntar, ¿hasta qué edad se desarrolla el arco del pie? O sea, porque hay muchas personas que tienen su pie planito, que no se dieron cuenta los padres de familia por el pie plano, en fin. Pero ¿a qué edad puedo yo, por ejemplo, jóvenes de 18, 20, 25 años que dicen, es que tengo mi pie plano, juego fútbol, juego básquetbol, no puedo jugar, me tropiezo demasiado, ¿qué pasa? Niños, después de los 3 años que empieza a desaparecer un colchoncito graso que aparece ahí en el arco que puede simular pie plano. Ajá. Después de los 7 años empieza a hacerse una evaluación para el uso de un ortótico muy específico, ya más rígido.
Después de los 12, 13 años ya empezamos a utilizar una cirugía definitiva. Este fin de semana operamos 2 pacientes, incluso uno vino de Estados Unidos a operarse aquí con nosotros, y son personas, uno de ellos es una persona de 30 años, otro de ellos fue una persona de 60 años, y no hay ningún problema para poder hacer la corrección. No hay edad para esto. No hay edad. Lo importante es que se cumplan varios requisitos, que sea un pie, que sea flexible, que sea reductible. Ahí estamos realizando la cirugía, estamos viendo cómo se ve en el antes completamente caído y el después quedó corregido. Ese aparatito que se ve al fondo, plateadito, es con el que aplicamos ahora un dispositivo. Ese dispositivo es un pequeño tornillito que va en un espacio y que evita que se caiga el pie plano, y a veces decimos, ¿cómo es posible que ha avanzado tanto la medicina? Exactamente. Que antes hacíamos grandes cirugías, ahora es una incisioncita de 3 centímetros, podemos ingresar, y lo más importante, te corrige tu pie para toda la vida. ¿Y la recuperación, doctor? Ese es el miedo que le tiene la gente. La recuperación, normalmente el paciente tiene que estar, dependiendo del grado de tiempo que tuvo la inactividad para corregir el pie plano, o del peso, o de los tejidos, generalmente de 3 días a 10 días lo vamos a dejar en reposo. Posterior a esto, el paciente empieza a caminar con unas muletas, entra a rehabilitación, y ya de ahí va cursando con todas las fases de rehabilitación para poder en un momento darle esa fortaleza. Debemos de recordar que a la hora que desde un principio lo dije en la plática, cuando el pie cayó y se hizo plano, hubo algunos músculos, algunos tendones que dejaron de trabajar. Entonces, cuando tú dejas de trabajar algo, pues no, hay que fortalecerlo, y eso nos va a llevar el momento a una terapia que normalmente asistida la damos nosotros durante 3 semanas. Ya después el paciente por su cuenta sigue teniendo su terapia asistida por parte de él, y los resultados son fabulosos. Empiezan a mejorarse el dolor de rodillas, de columna, desaparecen una serie de molestias para la hora de que practican su deporte, que juegan su fútbol, en fin, pues empiezan a ver que en momento su pie es más ágil, como dirigen mejor el paso, entonces se eficientiza todo. Ahora, yo le pregunto, esto es bien importante, la recuperación ya todo depende también de la persona, de la edad, sobre todo. Luego hay que seguir con tus terapias de rehabilitación, que esto es bien importante, y libre ya quedan totalmente con su pie, no ocupas con su arco, no ocupas más, únicamente ocupas estar fortaleciendo tu pie. Entre más le dediques a tu pie, lógico, más vas a recuperar lo que habías perdido, y en un momento puede ser, entre más joven estés, pues lógicamente menos daño va a haber en la columna, menos daño va a haber en la cadera, menos daño va a haber en las rodillas. Por eso es importante que vayamos y tengamos una consulta de pie plano, que se nos explique, que se nos diga, que en un momento se nos dedique. Nosotros dedicamos más de 1 hora en hacer esta evaluación completa, para poder en el momento que la persona conozca lo que hay, vea si tenemos experiencia, qué es lo que hacemos, y entonces, bueno, poder ofrecer ese tratamiento. Pues esto es bien importante, y también que les diga a nuestro público, a los padres de familia, tenemos que checar a nuestros bebés, a nuestros niños, siempre su pie como está, ¿verdad, doctor? Sí, definitivo, porque para no llegar a estos problemas. El pie cabo, la uña encarnada, todas aquellas patologías que en un momento tenemos, qué importante es que le dediquemos un poquito a nuestros pies. ¿Qué es lo primero que utilizamos cuando nos levantamos? Los pies, el que camina todo el día, el pie, el último que se lleva a la cama, el pie, y esos piecitos me dicen, me estás tratando como tus patitas, y no te olvides de mí. Así es. Doctor, ¿qué tenemos para nuestro público? Bueno, pues la consulta, como siempre, de cortesía a las personas que nos llamen el día de hoy o mañana, porque esto tiene retransmisiones en la tarde y en la noche. Entonces, las personas que nos llamen y nos digan que nos vieron en Arriba Corazones, se les da su cita. No el mismo día, se les tiene que asignar un día, puesto que la consulta nos lleva 1 hora. Se les va a decir de qué hora tiene su cita, para poder hacer una evaluación como se debe. Muy bien, un aplauso. La primera consulta totalmente gratis. Y aparte, sobre esta operación del pie plano, ¿qué más nos ofrece el doctor George? Por favor, díganles a nuestro público. Nos ofrece una atención completa, en donde tenemos ese departamento de rayos X, donde tenemos una evaluación por diferentes especialistas, podiatras, traumatólogos, angiólogos, donde tenemos
podólogos titulados, capacitados para hacer una atención podológica profesional con un sistema de asepsia, antisepsia, instalaciones perfectamente adecuadas para hacer la atención podológica, con una serie de productos específicos para poder atender todo lo que son los problemas del pie, nuestra área de rehabilitación, nuestro laboratorio, plantillas, ortóticos, zapatos, en fin, todo lo que tú requieras para el pie. Muy bien, que se comuniquen ¿a dónde? 36 16 57 11, 36 16 57 11, Mises. Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Así es, gracias doctor, que le vaya muy bien, felicidades, gracias por estar con nosotros. Vamos a esto. Doctor George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología.